Bueno, como les decía, habíamos visto entonces cómo podemos mover, así como podemos copiar, podemos mover. Mover desde un punto hasta otro una entidad. Todos estos comandos que estamos viendo nos van a servir para realizar el trabajo práctico número 4, que es el 5, el trabajo de AutoCAD. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora otro comando importante. Un comando que, como les decía, cuando nosotros tenemos elementos de un dibujo que ya hicimos y queremos transportarlos a otro dibujo nuevo, podemos copiarlos utilizando estas herramientas que tenemos acá, que son las herramientas básicas de Windows, ¿no? Copiar de Windows y pegar de Windows. Fíjense, son los mismos iconos que nos aparecen en el Excel y en el Word, y en los demás programas de Windows. Bien, y cortar también está acá, cortar. Bien, este comando copiar, a ver, acá hay alguien más que está queriendo entrar. Este comando copiar que tenemos acá, a diferencia del comando copiar de AutoCAD, que nos permite trabajar perdón, hay alguien más que está entrando, por eso. Bien. Este comando que nos permite, acá nos permite trabajar, copiar los objetos y utilizarlos dentro del mismo dibujo. Este otro comando, copiar, si yo lo activo, selecciono los objetos, ¿sí? Y una vez que los seleccioné, Enter, los objetos quedan grabados en la memoria de Windows, pero no aparecen en el mismo dibujo. Para poder hacerlos aparecer, tengo que traerlos desde la memoria del Windows, desde el comando pegar. ¿Sí? Yo ahora toco el comando pegar, y ese comando me trae el objeto que yo había copiado. Bien, yo lo puedo volver a pegar acá. Fíjense, entonces este comando, copiar de Windows y pegar de Windows, saca ese dibujo, el elemento que yo seleccioné, lo saca afuera del sistema AutoCAD y lo mantiene copiado Windows. Por lo tanto, yo voy a ir a otro dibujo ahora, de los que he abierto, como les decía que tenemos dibujos acá, por ejemplo, esta planta de... como decía, de lo que antes era química. Y voy a copiar estas referencias de los elementos contra incendio. Voy a seleccionarlo y lo voy a copiar con este elemento de copia. Voy a seleccionar, lo voy a seleccionar utilizando la herramienta de seleccionar de izquierda hacia derecha para que solo me seleccione eso y no todo lo que toco, ¿no? Porque si toco otra cosa que no está totalmente contenida, como esa línea que pasa por ahí, no quiero llevármela. Le doy Enter, Enter, y ahí me lo seleccionó. Eso está acá, está guardado dentro del Windows. Si ahora yo vuelvo a mi dibujo anterior, y aprieto pegar, me traje el elemento del otro dibujo. Pego y me quedó el elemento del otro dibujo. ¿Sí? Acá tengo la bomba de agua, hidrante de pared, corte de luz, luz de emergencia, extintor, la salida, todos elementos que no formaban parte de este dibujo, ¿sí? Pero que yo los traje de otro dibujo y los puedo utilizar acá. Cuando yo traigo elementos de otro dibujo, también el AutoCAD me va a generar
las líneas, digamos, las capas, perdón, en las que está dibujado estos elementos. Estos elementos estaban dibujados en la capa bomberos. Entonces acá me aparece una nueva capa, que es la capa bomberos. La trajo el elemento nuevo que yo traje a este dibujo. Bueno, entonces si yo quiero ahora colocar la indicación de que esta, que es la salida general, o el ingreso, el ingreso principal de la escuela, yo quiero colocar acá el cartel de la salida, lo que voy a hacer es lo voy a copiar con la herramienta copiar que tengo en el AutoCAD. Copio, puedo copiar solo el dibujo de la indicación de salida, o puedo copiar el elemento más el texto, ¿sí? ¿De dónde lo voy a copiar? Lo puedo copiar desde justo esta intersección que tengo acá para llevármelo desde ahí y pegarlo siempre en ese lugar. Entonces voy acá a intersección, referencia a objetos, intersección, elijo ese punto como punto digamos, para moverlo, y ahora lo tengo dentro del dibujo con el comando de copiar de AutoCAD. Lo que voy a hacer ahora es, lo voy a colocar en la salida principal del edificio. Toco el botón izquierdo del mouse y quedó ubicado ese elemento. Bueno, yo tengo otros puntos que voy a tener que indicar. Por ejemplo, este que es el gimnasio, tiene una salida acá que indica el lugar hacia la salida de emergencia principal. Entonces acá voy a tener que poner un cartel de salida, ¿sí? Lo voy a colocar. Si miro para acá, también tengo una salida trasera del edificio. Voy a colocar también acá otro cartel de salida de emergencia, ¿sí? Y si me muevo acá también, en esta otra salida del gimnasio, también tendría que poner el cartel de salida de emergencia. De manera que los que estén en el gimnasio sepan cómo salir, que pueden salir hacia este lado o hacia este lado, ¿sí? Bien, ya utilicé el comando, entonces ahora apretando Enter, termino de utilizar el comando. Bueno, me acerco un poquito ahora acá y veo que estos elementos son como muy grandes para este dibujo, ¿no? Los podría achicar un poquito. Para eso voy a volver a utilizar el comando que vimos antes, escala. Toco el comando escala, selecciono los elementos, puedo seleccionar, toco los elementos que quiero trabajar, ¿sí? Los toco a todos. Me vuelvo a parar en el punto que a mí me interesa conservar como punto fijo, que es la intersección, ¿sí? Y ahora los puedo agrandar o los puedo achicar, ¿sí? Si yo muevo el mouse me lo va a cambiar de escala según el factor que figura en color azul en el box de textos que está, dice, precise el factor de escala, y ahí nos dice cuál es el factor de escala que estoy utilizando si yo me muevo con el mouse. Me muevo hacia un lado, se agranda, me muevo, fíjense, dice factor de escala 2,5, y si me muevo hacia el otro lado, que sea chica, factor de escala 0,48. Yo quiero achicarlo a la mitad, entonces, ¿qué hago? Pongo 0,5. Ahí me va a quedar a la mitad. Enter, y ya me cambió la escala y me lo dejó a la mitad. Una escala mucho más acorde que esta para el dibujo, ¿sí? Fíjense, me quedó mucho mejor. Bien. No obstante eso, igual no está indicando la salida. Esto está girado. Tendría que estar indicando hacia la puerta. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es rotar esta flecha ahora. Bien, para rotar, AutoCAD tiene dentro de los comandos de edición el comando girar. Es esta flechita que aparece acá, ¿sí? Comando girar. Toco el comando girar, selecciono el objeto que quiero girar, voy a hacer un crossing para que me lo seleccione todo, ¿sí? Selecciono
el objeto. Una vez que lo tengo seleccionado, aprieto Enter para que me fije el objeto ese, que es el que yo quiero seleccionar. Le digo alrededor de qué punto lo quiero girar. Alrededor del punto intersección este que está acá. Voy a buscar el punto intersección, acá, de intersección, me paro, y ahí lo puedo girar, ¿sí? Lo puedo girar, girando con el mouse, giro. ¿Qué ángulo lo puedo girar? Le puedo decir el ángulo de rotación que quiero utilizar, ¿sí? Yo lo quiero girar 90 grados, bien. 90 grados, entonces pongo 90 grados, Enter, y me lo giró 90 grados, pero para el otro lado, bien. Puedo deshacer, toco el comando deshacer, y me lo vuelvo otra vez a la situación anterior. Vuelvo a apretar el comando rotar, selecciono nuevamente el objeto, ¿sí? Enter. Voy a habilitar. Selecciono otra vez el objeto, le digo alrededor de qué punto, me pregunta, Enter, perdón, acá estoy. Para seleccionar el objeto, le digo alrededor de qué punto, de la intersección, esta, y en vez de decirle 90 grados, que me lo giro hasta acá, solamente le voy a decir 270 grados, que sería todo esto hasta acá, 270 grados. Y ahí me quedó indicada la salida de emergencia en la dirección que va. O sea, yo traje el cartel de salida de emergencia de otro dibujo, lo pegué en este. De este dibujo lo copié en los lugares que lo necesitaba. Como era muy grande, lo escalé, le cambié la escala. Y como no estaba en la dirección que lo quería, lo pude rotar. ¿Ven? Todo esto me quedó el dibujo de salida de emergencia hecho. Yo ahora podría hacer lo mismo con este elemento y volver a hacerlo como está acá. O sea, escalarlo y girarlo, o puedo borrarlo y copiar el que ya tengo allá, ¿no? Puedo borrarlo, borro el elemento, ¿sí? Borro las dos cosas y copio este que ahora ya está bien editado. Copiar, ¿sí? Vamos a copiar este elemento. ¿Desde qué punto? Desde la intersección. Me alejo, vuelvo a acercarme acá y lo vuelvo a colocar acá, que es donde yo lo quiero. Enter, y listo. Ahí me quedó el otro cartel indicativo. Bien, lo mismo voy a tener que hacer con estos dos que tengo acá. Ya me quedó el cartel de salida de emergencia. Ahora vamos a ver los otros elementos. Quiero colocar extintores. Extintores. Este es el símbolo de extintor. Entonces lo que voy a hacer es copiarlo. Voy otra vez al comando copiar. Copiar. Selecciono el elemento extintor. ¿Desde dónde lo puedo copiar? Bueno, yo lo quiero copiar desde este punto, por ejemplo. Desde la punta esta que tengo acá. Utilizo el punto final el punto final, y acá me queda el extintor de polvo para copiar. Me alejo, ¿sí? Si yo utilizo la ruedita del mouse para alejarme y para acercarme, puedo inclusive utilizar el paneo, si toco acá el paneo, ¿sí? Puedo moverme con el paneo sin perder el comando. Aprieto escape y sigo teniendo el comando de la copia que había hecho. Estos comandos, como paneo y zoom, son los que se denominan comandos transparentes. ¿Por qué? Porque son comandos que no nos van a afectar las funciones que yo estoy utilizando en el AutoCAD. Yo voy a utilizar ahora este zoom, por ejemplo, me voy a acercar a ver dónde tenemos, que por acá hay una sala de máquinas, a ver.
Voy a hacer el zoom con la ventanita, ¿sí? Y una vez que termino el comando, sigo teniendo el comando copiar que había armado. Bien, acá yo sé que en este lugar hay una caldera, así que quiero colocar al lado de la caldera, acá, un extintor. Entonces toco acá y ya me quedó copiado el extintor. En la administración, en la puerta, acá voy a dejar otro extintor, ¿sí? Que está también cerca de la salida. Podemos colocar, a ver, vamos a ver dónde tenemos, por acá, acá en las aulas, acá en este pasillo de aulas, acá puedo colocar otro extintor, ¿sí? Acá, para que en el caso que haya algo en las aulas sea de rápido acceso. ¿Sí? Bueno, voy a ir colocando los extintores en los lugares que yo crea necesario colocarlos, ¿sí? Ahora coloqué todos estos extintores solamente copiando el elemento. Una vez que terminé, aprieto Enter y se cancela el comando. Pero ya me quedaron los extintores colocados. La salida de emergencia y los extintores. Bien, otra cosa que voy a tener que colocar es la luz, el corte general de luz y el corte general de gas. Estos son dos elementos importantes para el momento de un incendio, que los bomberos desde afuera puedan acceder a cortar la luz y el gas del edificio para evitar mayores riesgos. Bueno, la caja de gas está acá, ubicada, así que el corte de gas lo voy a tener acá. Voy a hacer otra vez el mismo procedimiento, copio este elemento, Enter. ¿Desde dónde? Desde acá. Y me muevo con la manito apretando la ruedita del mouse. Recuerden que apretando la ruedita del mouse tengo también el paneo, el mismo paneo que está acá, la manito esa. Bien, y acá pongo que tengo el corte de gas. Bueno, también tenemos que poner el corte de luz. Creo que el corte de luz está por acá, así que vamos a buscar. Bueno, ya no lo uso más al gas, voy a usar la luz. Copio nuevamente, copiar, luz, Enter, y ahora me voy a poner el corte de luz. Corte de luz, que lo tengo acá. Bien, están afuera, así que los bomberos apenas ingresan, esta parte da a la vereda, ellos pueden cortar la luz y el gas del edificio rápidamente, desde afuera, para no tener que correr ningún riesgo si tienen que entrar adentro del edificio a apagar un incendio. Bueno, también de esta misma forma vamos a colocar las luces de emergencia, ¿sí? Las luces de emergencia. Todos estos elementos, ¿dónde se están generando? Se están generando, si yo toco el elemento, se están generando en la capa bomberos. Quiere decir que si yo apago la capa de bomberos, voy a apagar todos los elementos que tengo dentro de esa capa. A ver si es así, creo que están todos en la capa bomberos. A ver, ahí está. ¿Sí? Apago la capa bomberos, se apagan todos los elementos. Prendo la capa bomberos y aparecen todos los elementos. Lo mismo con los elementos que yo copié, porque al copiar el elemento, se copian todas las propiedades de ese elemento. Se copia el color, se copia la capa donde ha sido creada, y las propiedades como el tipo de línea, el tipo de letra, todas esas propiedades se copian con la copia del objeto. Bien, si yo veo nuevamente, vamos a apagar la capa bomberos, desaparecen los elementos que yo había colocado. Prendo la capa bomberos, se vuelven a prender todos los elementos. Bien. Como estamos de tiempo, ya estamos. Bien, vamos a hacer ahora, vamos a aprender una cosita nueva más. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar algunos elementos
de capa, porque quiero ser más específico. Por ejemplo, yo quiero que los extintores no estén en la capa bomberos, sino que estén en una capa que se llame incendio. ¿Mm? Incendio. Entonces, tengo que generar una capa nueva y después tengo que asignar este elemento a esa capa. Bien, ¿cómo genero la capa nueva? Ya, en vez de trabajar sobre este box de capas que solo me permite prender y apagar, voy a trabajar sobre la edición de las capas, que es este icono que aparece acá al lado. ¿Sí? Fíjense, yo toco acá y me aparece administrador de las capas. ¿Sí? Me aparece más información de la que teníamos antes. Por ejemplo, me dice que la capa bomberos tiene un ancho asignado de 0,4 milímetros la línea. ¿Mm? El grosor de la línea es 0,4 milímetros. Fíjense ustedes que es cierto, porque todas las líneas que yo veo en la capa bomberos son más gruesas que las otras líneas, ¿sí? Que están con un grosor de 0. Eso lo puedo modificar. Puedo entrar acá, tocar el... perdón, sí que está ahí algo bien. Bomberos. A ver, no sé por qué. No, están bloqueadas las propiedades. Bomberos, a ver, vamos a ver a dónde está bloqueado. Acá. Acá es donde yo bloqueo la posibilidad de modificar las propiedades de la línea. ¿Ven? En este último, acá dice, acá, utilizar en las ventanas, ¿y cuáles ventanas va a aparecer? En esta puedo utilizarla, acá la puedo desbloquear y modificar las propiedades. A ver, no, esta no es, entonces, ¿dónde me está? Bueno, hay algo que me está faltando ver. Perdón, ¿eh? Hay algo que no me está permitiendo modificar las propiedades. Bien, vamos a crear una capa nueva, después me voy a fijar bien qué pasa. Una capa nueva, creamos una capa nueva. ¿Ven? Acá, nueva capa. ¿Sí? Con nueva capa, me aparece una nueva capa que dice capa 1 el nombre. Yo acá lo voy a modificar. Ese nombre se va a llamar incendio. Incendio, bien. Color, voy a modificar el color a la capa. No sé qué pasó, porque está bloqueada. Tengo un problema, hay algo que está bloqueado, pero no sé por qué. Me parece, a ver, ¿qué me está apareciendo? A ver, perdón, ahí está. Tengo un problema acá. Ahí está. Vamos nuevamente a abrirlo. A ver, otra vez la capa incendio. No sé por qué, perdón. Acá hay un problema que no sé por qué está bloqueado. Perdón, Bien.
Bueno, vamos a tener que, bueno, voy a trabajarlo yo después por capa. Bien. Bueno, vamos otra vez acá, vemos la capa incendio, ¿sí? Pero si yo activo, ven que acá hay una capa que bomberos es la que está activa. Yo quiero activar la capa incendio, ¿sí? Para activar la capa incendio, ¿todo bien? Para activar la capa incendio, la pongo como capa actual, ¿sí? Y la voy a, yo lo que dibuje ahora en el plano, ¿sí? Lo que dibuje, voy a cerrar un poquito esto, lo que dibuje va a estar dibujado en la capa incendio. Si yo dibujo una línea, ¿sí? Dibujo una línea, perdón, esto lo vamos a cambiar de color, la capa incendio, vamos a ponerle, vamos a cambiarle el color a blanco, así se ve. Ahora yo hice este dibujo está en la capa incendio, ¿sí? Pero este que estoy acá está en la capa bomberos. Yo quiero cambiar este dibujo y llevarlo a la capa incendio. ¿Cómo hago? Primero selecciono los elementos, ¿sí? Selecciono los elementos y elijo, ven que al tocarlos aparecieron estos puntos azules. Bien. Yo ahora me paro sobre la capa incendio y automáticamente este elemento ahora está en la capa incendio, en vez de en la capa bomberos. Si yo me paro acá y apago la capa incendio, desaparece el elemento. Acá está, este me había faltado pasarlo, bomberos, lo paso a la capa incendio. Desapareció, está bien. Esto está apagando la capa incendio, la capa que creé nueva, ¿sí? Creé esta capa nueva y transporté este elemento a la nueva capa. ¿Sí? Bien. ¿Para qué nos sirve esto? Para organizar mejor el dibujo, como habíamos dicho. Ahora, si yo paso, yo quiero que todos los elementos, todos los extintores formen parte de la capa incendio, le copio las propiedades. Copio las propiedades de este elemento a estos elementos que tengo acá. ¿Cómo hago eso? Igualar propiedades. Otro comando de Windows, ¿sí? Toco igualar con propiedades. ¿De qué objeto? Quiero igualar las propiedades de esta línea a estas líneas que tengo acá del... ¿sí? A estas líneas de los otros extintores. ¿Sí? Estoy copiando los elementos. Bien. Enter, ahí me lo copió. Ahora quiero también copiar los elementos del centro, de este que está acá. ¿Sí? Copio las propiedades. Vamos otra vez a copiar propiedades. Copiar propiedades. Ahora de este, ¿a cuáles? A estos que tengo acá. ¿Sí? A este y a este que tengo acá. Bien. Enter. Enter. Y terminé de copiar las propiedades. ¿Qué pasa? Ahora, si yo apago la capa incendio, me van a desaparecer todos los extintores. ¿Sí? Incendio. Ahora la vuelvo a prender, vuelven a aparecer los extintores. Bien, esto es parte de lo que tenemos que hacer en el trabajo práctico. ¿Sí? Tenemos que dibujar los extintores, colocarlos en su lugar, generarle la capa, ¿sí? Donde vamos a colocarlos, y después tenemos que generar el recorrido de la salida de emergencia. ¿Qué es esto? Yo voy a generar una nueva capa, acá, una nueva capa que se va a llamar recorrido,
voy a generarla. Si yo me paro en esta capa, y la establezco como actual, cuando genere perdón, esta no puede ser tomada como actual. La capa nueva que voy a generar se va a generar con las mismas propiedades que tiene esta capa que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? La capa 2, ahora voy a generar una nueva capa. ¿Ven? Me aparece una capa 2 que tiene el mismo color y las mismas propiedades que la capa donde yo estaba parado. Esta capa se va a llamar recorrido. La capa recorrido, ¿sí? Y ahora la pongo como capa activa. La activo acá, ¿sí? Quiere decir que lo que yo dibuje va a estar en esta capa recorrido. Ahora bien, voy a hacer el recorrido de la salida de emergencia desde los baños hasta la salida del edificio. ¿Cómo hago con eso? Voy a usar una polilínea. Polilínea, es esta que está acá, que era una sucesión de líneas, ¿sí? Entonces me paro acá en la salida del baño que tengo acá, y empiezo a dibujar el recorrido, ¿sí?, hacia la salida de emergencia. Vamos a ir dibujando, voy por los pasillos, acá, siempre tengo que buscar el menor recorrido, y acá salgo a la vereda. ¿Bien? Enter, y ahí me quedó armado el recorrido de la salida de emergencia, desde el baño hasta la salida. Esto es importante porque nosotros tenemos que ir verificando después cada uno de las aulas y de los espacios donde hay que va a haber gente. Tengo que ver por dónde van a salir y que el ancho de las puertas y de los pasillos esté acorde con la cantidad de gente que se va a ir moviendo por esas salidas. Entonces yo, cuando vaya haciendo todos los recorridos, me voy a dar cuenta por dónde van a ir pasando todos, de manera de evitar que en los lugares de aglomeración tengamos espacios estrechos que nos impidan la salida interna, más allá de la salida externa del edificio, ¿no? Porque una cosa es la salida del edificio. Yo acá voy a diseñar esta salida para que esta, más la otra salida de emergencia, que es esta que está acá, y creo que hay una más, sí, y otra más que está acá, con estas tres salidas yo tengo que poder evacuar el total de las personas que están ahí adentro. Bien. Pero esas personas se van a mover por un pasillo. Si ese pasillo no tiene la capacidad que requiere, sí, va a estar la salida de emergencia dimensionada, pero internamente no vamos a tener la disponibilidad de espacio para poder evacuar por ese pasillo que ahora va a ser el punto crítico del edificio. Un tema que ustedes ya lo van a ver en su momento, en el desarrollo de la carrera, pero que es importante para que vean para qué nos sirven estas cosas que estamos aprendiendo a dibujar ahora. Bueno, hasta acá llegamos con los temas de hoy. Colocamos los matafuegos, colocar los carteles de salida de emergencia, realizar un recorrido de la salida de emergencia desde una habitación hasta la salida. Y nos queda un temita más que lo vamos a ver en la próxima clase, que es cómo hacemos para acotar, colocar las cotas en AutoCAD, cómo las editamos, así como hicimos cambiar de escala estos elementos para que se vieran bien. Bueno, cómo hacemos para modificar las propiedades de los textos para que se vean bien, ¿sí? Así que vamos a ver, completar, colocar y editar las cotas. Después vamos a ir a ver los rótulos, cómo los editamos y armamos los rótulos en AutoCAD, cómo editamos los textos. Bueno, vimos cómo armar nuevas capas, ¿sí? Voy a ver por qué está bloqueada esa capa, eso lo vamos a ver. En la próxima vamos a hacer otro ejercicio donde veamos cómo modificamos las capas.
Y después vamos a ver imprimir los planos, cómo hacemos para trabajar con las impresiones. Lo único que les voy a adelantar ahora es que AutoCAD tiene digamos, estamos trabajando en este espacio, ¿no?, de dibujo, pero después tiene los espacios de impresión, donde vemos la hoja, cómo va a salir en la impresión, ¿sí? Esas son las hojas de impresión. Yo toco acá, fíjese, abajo de todo en el dibujo aparece el modelo, que es el espacio donde yo dibujo, y las hojas, ¿sí? Las hojas. Yo toco una de estas hojas, ¿y qué es lo que veo? Veo la ventana, una ventana donde estoy mirando el dibujo que tengo en el modelo, y los rótulos, ¿ven? El rótulo, el marco, la hoja, todos los elementos para la impresión, ¿sí? En cada uno de los planos que voy a imprimir. Bien, lo que les comento es, esto es, el dibujo no está dibujado acá, sino que está dibujado en el espacio modelo, y lo que tengo acá es una ventana que me muestra ese dibujo para ver cómo va a salir en la impresión. Solamente eso vamos a decir hoy, y lo vamos a ver en la próxima charla. Vamos a ver cómo trabajamos sobre los espacios papel para poder imprimir. Bueno, los dejo, espero que les aprovechen la clase. Saludos a todos. Esta clase la voy a subir a Petco, ¿sí? Va a salir en 2 pedacitos, clase 2A y B. Bien, hasta luego.